Corazón, Cory Aquino, 1933-2009, se erige como una de las figuras más icónicas de la historia moderna de Filipinas. Emergió como símbolo de la resiliencia democrática y del liderazgo moral durante uno de los periodos más turbulentos de la vida política del país. El ascenso de Aquino al poder, marcado por la tragedia, el coraje y el apoyo popular, transformó profundamente el panorama político filipino e inspiró movimientos a favor de la democracia en todo el mundo. Nacida el 25 de enero de 1933 en Paniki, Tarlac, Corazón Cojuangco provenía de dos familias prominentes de Filipinas. Su padre, José Cojuangco, era un empresario y político influyente, mientras que su madre, Demetria Sumulong Cojuangco, pertenecía a una reconocida familia política de la provincia de Rizal. La convergencia de estas influencias familiares inculcó en Cory una profunda conciencia de la responsabilidad social y del servicio público, rasgos que definirían posteriormente su ética política. A pesar de su crianza privilegiada, la vida de Aquino se vería marcada por pérdidas personales y tragedias nacionales. Los primeros años de Corazón Aquino transcurrieron mayormente en un entorno privado, dedicándose a su familia y a la vida doméstica. En 1954 se casó con Benigno Ninoy Aquino Jr., un carismático y respetado senador. Ninoy Aquino fue un crítico feroz del presidente Ferdinand Marcos, cuyo gobierno se inclinaba cada vez más hacia el autoritarismo. La vida de Corazón cambió drásticamente cuando su esposo se convirtió en el rostro de la oposición contra la dictadura de Marcos. El coraje político de Ninoy, sin embargo, tuvo un alto costo personal. Fue encarcelado durante 7 años y finalmente asesinado el 21 de agosto de 1983 al regresar de su exilio político en Estados Unidos. El asesinato de Ninoy Aquino fue el catalizador que impulsó a Corazón Aquino a entrar en la arena política. Inicialmente reacia a asumir un rol de liderazgo, fue instada por aliados políticos y movimientos populares a desafiar a Ferdinand Marcos en las elecciones presidenciales de 1986. En ese momento, Filipinas se encontraba en profunda crisis política. El régimen de Marcos había gobernado por más de 2 décadas, a menudo mediante coerción, manipulación y represión de las libertades civiles. La economía del país se deterioraba, el descontento popular crecía y la presión internacional sobre Marcos aumentaba. Cory Aquino emergió como la figura unificadora, capaz de movilizar a una oposición fragmentada, ofreciendo una alternativa moral y democrática al autoritarismo. La campaña presidencial de Aquino fue única por su simplicidad y simbolismo. A diferencia de los candidatos convencionales, ella se centró en la imperativa moral de restaurar la democracia más que en su ambición personal. Su plataforma enfatizaba los derechos humanos, el Estado de Derecho y la restauración de las libertades civiles. La humildad, integridad y compromiso con la democracia de Aquino resonaron con millones de filipinos, agotados por décadas de corrupción, amiguismo y represión política bajo Marcos. La campaña culminó en las elecciones extraordinarias de febrero de 1986, marcadas por fraudes generalizados, intimidación y manipulación electoral. Marcos reclamó inicialmente la victoria, pero los informes creíbles y la indignación pública demostraron que las elecciones habían sido fraudulentas. La elección controvertida desató una crisis política monumental que condujo a la Revolución del Poder Popular, también conocida como la Revolución de EDSA. Este levantamiento masivo y no violento, caracterizado por millones de filipinos inundando las calles de Manila para exigir la renuncia de Marcos, se considera un momento decisivo en la historia democrática mundial. La revolución mostró el poder de la acción colectiva pacífica y simbolizó la firme demanda del pueblo filipino por justicia y libertad. Finalmente, Marcos huyó del país el 25 de febrero de 1986 y Corazón Aquino fue inaugurada como la vicepresidenta de Filipinas, marcando la restauración de la democracia después de más de 20 años de gobierno autoritario. La presidencia de Aquino, 1986-1992, fue tanto transformadora como desafiante. Enfrentó la tarea monumental de reconstruir las instituciones democráticas, estabilizar la economía y sanar una nación dividida por décadas de represión política. Una de sus primeras acciones fue la redacción y ratificación de la Constitución de 1987, que reinstauró los sistemas de control y equilibrio democrático, restauró las libertades civiles y limitó el poder presidencial para prevenir el retorno del autoritarismo.
Aquino también buscó desmantelar las estructuras del régimen de Marcos, procesando a funcionarios involucrados en corrupción y violaciones de derechos humanos, aunque enfrentó una resistencia significativa de élites políticas y facciones militares. Económicamente, Aquino heredó un país en crisis. Filipinas enfrentaba alta inflación, deuda creciente y una disminución de la confianza pública en el gobierno. Su administración adoptó políticas orientadas a la liberalización económica y la estabilización política. Si bien logró avances, especialmente en atraer inversión extranjera y fomentar la participación de la sociedad civil, su mandato estuvo repetidamente amenazado por la inestabilidad política, incluyendo múltiples intentos de golpe militar y rebeliones insurgentes. Estas amenazas evidenciaron la fragilidad de la democracia filipina, pero también resaltaron la resiliencia y el compromiso de Aquino con el gobierno civil. Más allá de los desafíos internos, Corazón Aquino desempeñó un papel significativo en la imagen internacional de Filipinas. Fue ampliamente admirada por su autoridad moral y liderazgo basado en principios, convirtiéndose en un ícono global de la democracia y del cambio político no violento. Su presidencia inspiró movimientos democráticos no solo en el sudeste asiático, sino también en América Latina y Europa del Este, demostrando la resonancia global de su estilo de liderazgo. Representaba una alternativa a la política tradicional basada en el poder, enfatizando la gobernanza ética, el coraje moral y el potencial de los ciudadanos comunes para influir en los resultados políticos. El legado de Corazón Aquino es multifacético. Políticamente, restauró el gobierno democrático y demostró el poder del liderazgo moral frente al autoritarismo. Su presidencia sentó las bases para la futura consolidación democrática en Filipinas, aunque el país continuara enfrentando desafíos de corrupción política y desigualdad. Simbólicamente, Aquino se convirtió en la madre de la democracia filipina, una figura cuya integridad personal, humildad y compromiso con la justicia ofrecieron esperanza a millones que habían sido marginados por la dictadura. Culturalmente, la vida y presidencia de Aquino redefinieron el papel de la mujer en la política filipina. Como primera mujer presidenta del país, rompió barreras de género y demostró que las mujeres podían liderar una nación en tiempos de crisis profunda. Su liderazgo inspiró a futuras generaciones de políticas y activistas femeninas, creando un legado duradero de inclusión de género en la vida pública. A pesar de su falta de experiencia política previa, su autoridad moral y su capacidad para movilizar apoyo popular demostraron que el liderazgo no era solo cuestión de maquinaria política, sino también de visión ética y valentía personal. Los críticos de la presidencia de Aquino argumentan que su administración enfrentó ineficiencias significativas y no logró abordar completamente la desigualdad económica y la corrupción arraigada. Si bien tuvo éxito en restaurar la democracia y las libertades civiles, muchos de los desafíos estructurales heredados del régimen de Marcos persistieron más allá de su mandato. No obstante, incluso sus detractores reconocen que la presidencia de Aquino representó un punto de inflexión en la historia de Filipinas, ofreciendo un modelo de liderazgo basado en principios y movilización popular que trascendió los resultados políticos inmediatos. Tras dejar el cargo en 1992, Corazón Aquino continuó siendo una figura moral influyente, participando en la defensa de los derechos humanos y la gobernanza democrática. Manteniendo un perfil bajo pero activo, prestó su voz a causas sociales y movimientos democráticos tanto dentro de Filipinas como internacionalmente. Su vida personal, marcada por la humildad y la devoción a la familia, reforzó su imagen de líder, cuyo servicio público estaba motivado por principios éticos más que por ambición personal. Corazón Aquino falleció el 1 de agosto de 2009 tras una lucha contra el cáncer colorectal. Su muerte fue ampliamente lamentada tanto en Filipinas como a nivel internacional. Los homenajes destacaron su papel fundamental en la restauración de la democracia, su coraje moral y su influencia duradera en la cultura política. La historia de su vida continúa siendo una fuente de inspiración, subrayando el poder de los ciudadanos comunes y del liderazgo ético en la transformación de la historia. En conclusión, la importancia de Corazón Aquino radica no solo en su rol como insignia presidenta de Filipinas, sino también en su encarnación de los ideales democráticos y del liderazgo ético.
Desde la tragedia personal de perder a su esposo hasta su surgimiento como figura política unificadora, la vida de Aquino ilustra la interrelación entre coraje, moralidad y servicio público en la política transformadora. Su presidencia restauró las instituciones democráticas, revitalizó la sociedad civil e inspiró movimientos globales en favor de la justicia y los derechos humanos. A pesar de los desafíos económicos y políticos, su legado perdura como un testimonio de la capacidad del liderazgo basado en principios para movilizar cambios, empoderar a los ciudadanos y moldear el destino de una nación. Corazón Aquino sigue siendo un símbolo definitorio de esperanza, resiliencia y democracia, cuya influencia continúa resonando en Filipinas y más allá.